Nuestro tema ahora es accidentes en el hogar. El accidente se define como el acontecimiento fortuito, generalmente dañino e independiente de la voluntad humana, no prevista ni por el sujeto afectado ni por todas aquellas personas que se encuentran a su cargo, que aparece de una forma súbita y rápida, causando la aparición de lesiones orgánicas o de trastornos mentales secundarios a su efecto, con variedad de intensidad que puede incluso ocasionar la muerte del afectado. En los países de América Latina y el Caribe, los accidentes son la causa de casi el 10% del total de muertes. En los niños menores de 14 años existen registros que establecen hasta 50,000 defunciones anuales por accidentes y por violencia. Los accidentes en el hogar se presentan tanto en la vivienda propiamente dicha como en las zonas relacionadas al mismo, por ejemplo en el jardín o en la cochera. Dentro del hogar en donde convive y se desarrolla una familia, los niños son los que se encuentran más propensos o expuestos a sufrir accidentes inesperados, produciendo grados variables de daño que requieren de atención médica, en ocasiones con recuperación a base de medidas para empleo en el hogar, en otras ocasiones con hospitalización y en las más delicadas o graves con realización de alguna cirugía o una atención en las unidades de terapia intensiva. Posterior a su tratamiento, es muy frecuente que exista un daño físico o emocional que deje limitación orgánica o de tipo psicológico para un tiempo prolongado y en ocasiones para el resto de su vida. Para que un accidente se produzca, participan al menos tres elementos: la persona, el objeto y las condiciones ambientales. La persona que sufre el accidente tiene influencia especial, su edad, sexo, enfermedad previa, carácter o tipo de personalidad y el estado de ánimo. Ahora, el objeto con el que se produce la lesión se relaciona con su propia naturaleza, por ejemplo, la corriente eléctrica de un enchufe. Defectos también en su diseño, integridad o también en su función, por ejemplo, el mango de un sartén en el exterior de una estufa, los estantes que están mal fijados también pueden funcionar de acuerdo a las condiciones ambientales, estas condiciones ambientales en donde se produce el daño y que incluye objetos específicos, factores sociales, económicos, culturales y psicológicos pueden llegar a influir en el individuo a realizar una acción que lo predisponga al accidente. En su actividad de exploración del entorno, los menores de 3 años son los que se encuentran más expuestos a presentar estos eventos accidentales y es probable que por mucha atención que se le ponga a un familiar a un niño en algún momento de descuido, se puede llegar a presentar el accidente. Sin la supervisión no puede ser establecida en forma estricta y constante, se pueden hacer algunas modificaciones a la casa para evitar o disminuir la posibilidad de los accidentes en los niños. Dentro del hogar existen variados dispositivos con los cuales se puede llegar a producir un accidente. En base al accidente que se puede presentar, se hacen a continuación algunas sugerencias para evitar que se presente. Asfixia por cuerpos extraños. Se deberá evitar que los niños mantengan en el interior de su boca juguetes u otros objetos que sean pequeños. Evitar el empleo de ropas largas que pueden causar un estrangulamiento al quedar atoradas en alguna parte. Impedir que los niños muy pequeños duerman en compañía de un adulto por el riesgo del aplastamiento. Evitar también la manipulación de bolsas o plásticos en donde puedan introducir dentro de ellos su cabeza. Evitar que los niños corran llevando comida o juguetes en el interior de su boca. Evitar comidas abundantes que puedan causar vómito y ahogamiento secundario, al igual que el empleo del biberón. Colocar a todos los niños cuando acaban de tomar su leche materna o industrial, siempre con el nivel más alto de su cabeza en relación a su abdomen. La asfixia por inmersión. No se deben dejar ningún tipo de cubetas llenas de agua a nivel del suelo para evitar que los más pequeños puedan caer en su interior. Al momento de bañar al niño en una tina o un estanque, nunca se les debe de dejar solos. De preferencia, hay que cubrir todos los recipientes en donde se almacena agua como cisternas o estanques. Rodear también con una reja protectora o alguna cubierta especial todo tipo de albercas o chapoteaderos. No dejar a los niños solos en las albercas a pesar de que se suponga que el niño es un experto nadador.
En cuanto a caídas, asegurar con las cintas de sujeción a todo bebé en su silla correspondiente al momento de colocarlo en ese dispositivo para evitar que al tomar la silla se nos caiga el niño. Nunca, nunca se debe dejar solo a un niño en su cuna o en su cama, ya que él puede rodar o desplazarse y caer por alguno de sus bordes. Hay que asegurar que no haya juguetes o obstáculos en los peldaños de escaleras. Hay que colocar en escalera pasamanos a la altura adecuada de los niños. A todas las ventanas con altura menor o igual a 1,5 metros, de preferencia se le deben colocar protecciones para evitar saltar a través de ellas. No se deben colocar macetas, esculturas o adornos junto a las ventanas o los balcones. Evitar que, por favor, los niños no trepen o se salten entre los muebles o que se mantengan en un pie encima de ellos. Evitar que haya líquidos o aceite derramados en los pisos y, de preferencia, mantenerlos secos en forma constante, además de aplicar algunas tiras antiderrapantes o tapetes en superficies que son lisas o en las losas del baño. Mantener un tapete en el interior de la tina del baño para evitar que el niño se resbale en su interior. Emplear zapatos de tamaño adecuado y mantener sus agujetas bien sujetas. Evitar que se utilicen las escaleras de mano y verificar que la escalera tenga la integridad de una forma adecuada. No utilizar muebles para alcanzar un objeto alto. De preferencia, se tiene que emplear una escalera de tijera en buen estado, y en toda escalera se tiene que evitar que más de una persona suba a la vez. En cuanto a las quemaduras, al momento de bañar al niño se tiene que comprobar la temperatura del agua, de preferencia con un termómetro para evitar temperaturas mayores de 39 grados antes de introducirlo a la tina correspondiente. No hay que dejar cubetas con agua caliente a nivel del suelo o en alguna parte donde se le pueda vaciar al niño. Evitar que los mangos de los sartenes, cacerolas y ollas no sobresalgan del borde de la estufa. De preferencia se tienen que colocar en las parrillas del fondo de la estufa. Hay que alejar siempre que sea posible al niño de la cocina o del cuarto de planchado. Impedir que los niños jueguen con velas, con cohetes o con encendedores. Evitar el empleo de las lupas de cristal y proteger también las chimeneas de una forma conveniente. En cuanto a accidentes por electrocución, se tiene que procurar mantener o tener la instalación eléctrica con conexión a tierra para evitar sobrecargas especiales. Evitar que los niños o adolescentes abran televisiones de modelos antiguos por el riesgo de la descarga con ese tubo viejo de las pantallas. Mantener todos los enchufes eléctricos en posición baja de la pared, protegidos siempre con sus tapas plásticas especiales. No hay que darles acceso a jugar con baterías que pueden tragarse y producir también una quemadura intestinal. Evitar todos los cables de instalación eléctrica que estén expuestos. Evitar el empleo de extensiones o de enchufes múltiples. No utilizar artículos eléctricos mientras se encuentra el niño descalzo o dentro del baño. En cuanto a las intoxicaciones, de preferencia se tienen que guardar todos los medicamentos de cada miembro de la familia en gabinetes altos y con llave para evitar que tengan acceso los niños a probarlos. No dejar productos de limpieza al alcance de los niños y tampoco guardar sustancias de riesgo en recipientes que sean de refrescos o que tengan algún tipo de atractivo en su propaganda. Evitar el empleo de insecticidas, raticidas o productos de jardinería en forma de spray o de polvos que queden expuestos en zona que tenga acceso a los niños. Evitar la presencia de los niños en habitaciones con aplicaciones recientes de pinturas de aceite, muebles barnizados con un olor intenso. Evitar el empleo de calentadores en el interior del baño o en los espacios que están cerrados. No emplear estufas o braseros en habitaciones de mala ventilación y en especial en el interior de las recámaras. Cerrar por las noches las llaves de paso de gas. No almacenar medicamentos para poder emplear posteriormente. En cuanto a armas de fuego, se deberán de mantener siempre descargadas bajo llave y su manipulación nunca, nunca se deberá efectuar delante de un niño. Se deben manejar siempre como si estuvieran cargadas y nunca apuntar con ellas a alguien. Toma en consideración que la oportunidad para evitar el accidente se presenta al momento de llegar a considerar la posibilidad
En ese momento se puede evitar. La diferencia radica solo en actuar en ese momento o bien mostrar indiferencia y aceptar las consecuencias posteriores, donde todo y nada será igual. Bien, esperemos que el tema, si les ha llamado la atención y quieren compartirlo, háganlo enviando este enlace a través de sus redes sociales a familiares o amigos que puedan tener interés en estos temas. Y si ellos desean recibir más información, invítelos a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, Pediatría Alevas. Por lo demás, solamente me resta agradecer su interés que nos han dado en esta ocasión, esperando contar con su atención para nuestro próximo tema. Hasta luego y muchas gracias.